¿Cuál fue el mayor escándalo de tu familia? Después de hacerse una prueba de ADN, un miembro de la familia descubrió que tenía un papá diferente al de sus hermanos. Desde que su madre había fallecido, le preguntó a su tía, quien parecía perpleja porque nunca se lo había dicho. Resulta que había tenido una aventura con un bombero, también muerto hace mucho tiempo. Estaba más divertido que molesto por todo el asunto. Las pruebas de ADN ahora incluyen advertencias sobre resultados sorprendentes. Al menos eso ocurrió con la prueba de Ancestry que se realizó un familiar. Su experiencia fue bastante reveladora, a pesar de que el padre era conocido por sus múltiples romances. Al tomar la prueba, descubrió que tenía no uno, ni dos, sino 3 medios hermanos. Todos menores que él y fruto de relaciones distintas. Su padre estuvo casado con la misma mujer hasta su fallecimiento. Mis 2 primos hermanos tuvieron un hijo juntos después de un encuentro borracho en la escuela secundaria. Esto fue hace 25 años. El niño resultó perfectamente normal, no tuvieron más hijos, pero terminaron criándolo juntos como una familia normal y básicamente están casados. Realmente no hablamos de eso. Edite para mayor claridad, son primos hermanos entre sí, al igual que mis primos hermanos. Estados Unidos. Todavía están juntos y están muy enamorados. Estoy interpretando esto como si se tratara de tus primos, que son hermano y hermana. De verdad deseo estar interpretando esto de manera incorrecta. No es un escándalo para los estándares actuales, pero el matrimonio de un tío y una tía era lo que solía llamarse un matrimonio lavanda, es decir, ambos eran homosexuales y estaban casados para encubrirse. Ambos salieron del armario cuando tenían 50 años porque los tiempos habían cambiado, aunque ambos todavía viven juntos como amigos. Es innegablemente horrible que en el pasado se haya recurrido, y probablemente todavía se haga en algunos lugares, a esta situación, pero me parece encantador el concepto de 2 individuos cuidándose mutuamente de esta manera. A mi prima la pillaron teniendo sexo con un colega en la oficina. Ambos fueron despedidos y divorciados. La custodia de ambos hijos fue entregada al otro padre. Lo perdieron todo. Poco después supe que se casó con la mujer con la que engañó a su esposa. Se mudaron a un pueblo costero en la costa del Egeo, donde se ganan la vida fabricando taburetes de madera y vendiéndolos en el bazar. La idea de buscar propiedades en la costa del Egeo es bastante atractiva. Es posible encontrar un lugar agradable a solo unos pasos de la playa por alrededor de $300,000. La región ofrece muchas oportunidades para quienes buscan un hogar cerca del mar y disfrutar del estilo de vida costero. Sin duda, explorar opciones en esta área podría ser una experiencia interesante y prometedora. Mis primos. Son 2 hermanos que tuvieron novias desde hace mucho tiempo y cada uno tuvo varios hijos. El hermano mayor rompió con su novia y se quedó con la custodia de sus hijos. El hermano menor resultó gravemente herido y estuvo en el hospital durante mucho tiempo, se autodestruyó y dejó a su novia y a sus hijos haciendo tonterías. El hermano mayor finalmente se quedó con el ahora ex de su hermano, ahora están casados con la custodia de todos sus hijos y han tenido más hijos. Todos están felices y les va bien, excepto el hermano menor, pero sus hijos ahora son primos hermanos, lo cual es extraño. Es una historia interesante. La vida a veces toma giros inesperados. Los hermanos parecían tener todo resuelto, pero luego cada uno tomó caminos muy diferentes. Lo raro de que los hijos sean hermanos primos le añade un toque peculiar a la familia. Es bueno que el hermano mayor haya encontrado estabilidad con la ex de su hermano, aunque es una pena lo que pasó con el hermano menor. Recientemente descubrí que tengo 4 medias hermanas por parte de mi padre, aproximadamente de la misma edad que mi hermano, mi hermana y yo. Mi hermana y yo estábamos en la cafetería de nuestra ciudad y ella me llama y me dice que la cajera es nuestra hermana pequeña. Lo que es una locura es que ya le había dado mi pedido y no vi el parecido. Pero después de que me dijeron eso pude ver instantáneamente que nos parecíamos y definitivamente todos nos parecemos a papá jajaja. Es curioso descubrir que tienes más familia de la que pensabas. Esa situación en la cafetería suena bastante sorprendente. No poder reconocer a tu hermana pequeña en el trabajo del café, pero luego ver la semejanza de inmediato, debe ser un momento extraño. Al final, los lazos familiares son lo que cuentan, y parece que has hecho un hallazgo interesante sobre tu familia. No es un escándalo porque nadie más sabe que yo lo sé. Estaba arreglando una vieja computadora, anterior a Internet, de principios de los 80 para divertirme como un nerd. Encontré un disquete y en él estaba el texto de un anuncio de Swingers, o tal vez buscando una relación poli. Para mis padres.
No tengo idea de dónde, o incluso si, realmente lo colocaron. No se me ocurren invitados extraños ni salidas nocturnas inexplicables. Pero tenía 12 años y estaba en un internado, así que quién sabe. Es curioso cómo a veces encontramos cosas que nos hacen cuestionar a nuestros padres. Recuerdo una vez cuando revisaba unas viejas cajas en el ático y encontré cartas de amistad de mi madre. No eran tan emocionantes como esto, pero me dio una visión divertida de su juventud. Al final, todos tenemos nuestros secretos, aunque algunos son más sorprendentes que otros. El hermano de papá se folló a uno de los hermanos de mi madre la noche de la boda de mis padres. Existe la posibilidad de que mi primo mayor sea muy pariente mío. No lo supe hasta que estaba planeando mi propia boda y mi madre habló sobre la disposición de los asientos. Eso es un poco complicado. Imagínate descubrir eso mientras planeas tu boda. Las familias a veces tienen historias raras. Todos esos lazos, y de repente te das cuenta que tu primo podría ser más que solo primo. Esos momentos hacen que las fiestas familiares sean un poco incómodas, ¿sabes? Al final, solo hay que seguir adelante y no pensar demasiado en eso. No sé si es NSFW exactamente, pero... Tengo un primo que nació el mismo día que yo. Nadie sabía que mi tía, la hermana de papá, aproximadamente 16 años en ese momento, había estado embarazada, solo mi papá, mi mamá y mis abuelos. Ella siempre fue más grande, así que supongo que nadie se dio cuenta. Mi abuela era enfermera registrada en el hospital local, el local está a 40 minutos de distancia, por lo que mi tía dio a luz en otro hospital para que nadie se enterara. Tuvo al bebé y a la mañana siguiente estaba en el hospital para encontrarse con su sobrina, yo. A menudo pienso en lo difícil que debe haber sido para ella. Hasta el día de hoy nadie lo sabe. Es una historia bastante curiosa. Tener un primo que nació el mismo día y que nadie supiera debe haber sido un reto. Imaginar la presión que sintió tu tía en ese momento es intenso. Es sorprendente cómo las familias pueden tener secretos así y aún así mantener todo en orden. A veces, las circunstancias hacen que las personas tomen decisiones difíciles. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras historias ocultas. Mi prima dejó embarazadas a 2 mujeres con semanas de diferencia. Ambas mujeres dieron a luz a niños y ambas los llamaron Juniors con su nombre. Y jugaron con ambos hasta que los niños llegaron al kindergarten, donde se conocieron 2 niños con nombres muy únicos y ambos Junior. Eso es algo que suena complicado. Imagínate a esos niños creciendo y sin saber que comparten tanto. En el kinder, seguro se hizo un lío al tratar de diferenciarse. A veces las decisiones de los adultos tienen consecuencias raras para los más pequeños. Es raro cómo una situación puede parecer normal y luego se convierte en algo singular. Esto suena como una broma frívola, pero lo digo en serio. Mi media hermana, que entonces tenía 20 y tantos años, aparentemente mintió sobre su edad, altura y sexo para conseguir un trabajo en Dakota del Norte en una plataforma petrolera, y las personas a cargo quedaron tan impresionadas que la dejaron trabajar de todos modos. Ella hizo 3 temporadas de trabajo que duraron solo unos pocos meses cada una y ganaron casi $400,000. Es curioso cómo a veces la gente hace lo que sea por conseguir un trabajo. Mi hermana, que siempre ha sido un poco rebelde, decidió cambiar su edad y algunos detalles para entrar a trabajar en un lugar duro como un campo de petróleo. Al final, logró ganar una buena cantidad de dinero en poco tiempo. No deja de ser impresionante, aunque un poco arriesgado. Mi abuelo era igual. Descubrimos que tenía novias en varios estados. Todos estaban casados porque él no quería que quisieran casarse con él. Le gustaba hacer viajes por carretera y quedarse a dormir cuando sus maridos estaban fuera de la ciudad. Todavía encuentro tías y tíos por todo el país. Al llegar a niveles así, me pregunto cómo se llevó a cabo todo. ¿De qué manera logró identificar a esas mujeres casadas? ¿Cómo consiguió que decidieran ser infieles? ¿De qué forma administró todas esas relaciones? A veces, después de un día de trabajo, me siento agotado y no tengo energía para preparar una comida adecuada. Sin embargo, parece que hay personas que llevan vidas muy diferentes. En algún momento a finales de los 90, mi tía sorprendió a mi tío engañándola con otra mujer casada. Se divorciaron. La otra pareja se divorció. Con el tiempo, conoció al exmarido de la otra mujer y un par de años después del divorcio, se casaron y la otra pareja se casó. Ambas familias tenían hijos, por lo que los niños se trasladaban entre las 2 casas. Mi viejo tío era pos. El nuevo tío es un gran tipo que trata bien a mi tía.
Definitivamente diría que al final resultó lo mejor para ella, pero no sé cómo se sienten los niños al respecto. TLDR, mi tía intercambió cónyuges con la mujer que se acostó con su marido. Una situación similar ocurrió en mi vecindario. Las dos parejas continúan juntas y residen muy cerca una de la otra, ya que los hombres son primos y todos habitan en la zona de la granja de sus abuelos, la cual fue dividida en parcelas. Las pruebas de ADN ahora vienen con advertencias sobre resultados perturbadores. Al menos mi prueba de ADN de Ancestry lo hizo. Mi prueba de ADN fue bastante aburrida a pesar de que mi padre era un notorio mujeriego. Pero cuando mi sobrino por matrimonio tomó uno, encontró no uno, ni dos, sino 3 medios hermanos. Todos más jóvenes que él. Todo por diferentes mujeres acostadas con su padre. Y mi querido padre todavía estaba casado con su primera esposa hasta que murió. Cuando se realizó un estudio de ascendencia en una familia, se reveló que sus miembros habían creído toda la vida que eran irlandeses. Sin embargo, al indagar en sus raíces, se descubrió que, hace 5 generaciones, un noble escocés tuvo hijos con su amante inglesa y los envió a América. Por lo tanto, en lugar de ser irlandeses, realmente provienen de la nobleza escocesa e inglesa. El primero no es tan infrecuente, ya que el duelo une a las personas y ya han estado cerca entre sí. Probablemente haya muchas emociones que desechar en una situación así, pero pude verlo increíblemente reconfortante. A veces, el duelo hace que las personas se acerquen. Recuerdo cuando un amigo perdió a su madre. Todos estábamos ahí, compartiendo historias, recordando momentos. Fue raro, pero había una conexión sincera. La tristeza nos unió de una manera que nunca habíamos imaginado. Entre lágrimas y risas, nos dimos cuenta de lo importante que era estar juntos en esos momentos. Eso suena increíblemente deprimente. Probablemente deberías considerar un terapeuta. Probablemente no haya forma de volver realmente a la relación que solía ser con ellos, pero hablarlo con un terapeuta podría ayudar. A veces, es difícil ver cómo las cosas cambian en una relación. Recuerdo que una amiga tuvo problemas con su familia y no sabía cómo enfrentarlo. Decidió hablar con un terapeuta y le ayudó a entender su situación. Aunque no todo volvió a ser como antes, al menos recibió el apoyo que necesitaba para seguir adelante. A veces, solo se necesita a alguien que escuche. Estas cosas pasan. Había unos tipos que conocía en la marina que eran mejores amigos, ellos y sus esposas salían todo el tiempo. En algún momento, los 4 se dieron cuenta de que estaban casados con la persona equivocada. Se divorciaron y luego se volvieron a casar con la otra pareja. Amigos restantes. En un momento, ambos matrimonios se dieron cuenta de que no estaban con la persona adecuada. Decidieron divorciarse y formar nuevas parejas. A pesar del cambio, mantuvieron una buena amistad. Esto sucedió con 2 parejas que vivían enfrente una de la otra. Antes de sus separaciones y nuevos enlaces, compartían tiempo juntos y continuaron disfrutando de la compañía mutua luego de estos cambios. ¿Es una de esas historias donde ella era el verdadero objeto de su deseo? En realidad, me imagino que esas cosas suceden bastante, pero tengo curiosidad por saber cómo todos ustedes, especialmente él, eligen enmarcarlas en sus mentes. ¿Se habla de ello? Desde pequeños, siempre fueron la pareja perfecta el uno para el otro. Su amistad era tan fuerte que prácticamente no podían estar separados. Aunque muchos no lo mencionan abiertamente, su conexión era especial desde el principio. A pesar de lo extraño que parecía al inicio, eran adorables juntos. Si eso significaba ser el apoyo para la felicidad de la hermana, entonces estaba completamente de acuerdo con ello. Para cualquiera que se lo pregunte, en realidad se anima a los sacerdotes a tener citas cuando están en el seminario, al menos en el catolicismo. La idea es que si conoces a la persona adecuada, eso significa que ese era el plan de Dios para ti de todos modos. Fuente, mi papá estaba en el seminario cuando conoció a mi mamá. No tenía idea de eso. Sin embargo, si comprendí bien la historia, parece que él ya había superado esa etapa. Creo que casi había terminado el seminario. Pero al mirarlo de esa forma, no parecía que fuera el destino divino de este joven ser sacerdote. La primera mujer dispuesta y él no puede controlar sus impulsos. Cuando se llega a niveles como este, me pregunto cuál fue la logística. ¿Cómo encontró a estas mujeres casadas? ¿Cómo destacó a las mujeres casadas que engañarían a sus maridos? ¿Cómo consiguió que hicieran trampa? ¿Cómo tuvo tiempo para gestionar todas las relaciones?
etc. A veces estoy demasiado cansado después del trabajo para cocinar una comida adecuada. Sin embargo, hay gente así por ahí. Era vicepresidente en un fabricante de aeronaves y realizaba numerosos viajes de negocios, lo que probablemente le permitió acumular experiencias de viaje desde el principio. Una vez retirado, los viajes por carretera se volvieron más frecuentes. Supongo que su considerable fortuna y gran carisma le ayudaron a atraer a parejas. Las mujeres casadas eran simplemente aquellas que decidió mantener en su vida. Ella lo hizo, mi mamá se aseguró de ello. La encontraron después de la muerte de mi tía. También era muy reservada y no quería tener mucho contacto, pero mamá se aseguró de entrar y sacar todo lo que quería de la casa. También se aseguró de ver todas las fotografías y estuvo de acuerdo con que mamá las tomara. Al parecer, no se llevó gran cosa, solo una manta y un par de suéteres. Murió aproximadamente un año después. PD. Soy heterosexual y las pollas me parecen divertidas. Persona encogiéndose de hombros de piel de tono claro. La historia de tu tía es un reflejo de cómo las relaciones familiares pueden ser complicadas. A veces, la gente necesita su espacio, pero es bueno que tu mamá la haya apoyado en esos momentos difíciles. Es triste que no tomara mucho, pero a menudo lo material no importa tanto. La vida sigue, y esos recuerdos perduran de otras maneras. En fin, es un ciclo que todos enfrentamos de alguna forma. Lo mismo pasó donde vivo. Ambas parejas todavía están juntas y ambos viven muy cerca el uno del otro, ya que los chicos eran primos y todos viven en el área de la granja de sus abuelos, que se subdividió. Es curioso cómo algunas historias se repiten en diferentes lugares. Aquí, también hay una pareja que se mantiene junta, y la conexión familiar hace que todos estén cerca. Crecer en un sitio donde las relaciones entre familias son tan fuertes da una sensación de comunidad, aunque a veces puede ser un poco complicado. Al final, es interesante ver cómo la vida entrelaza a las personas de maneras inesperadas. Finalmente descubrimos quién es mi bisabuelo a través de ellos. Resulta que somos chinos y él compartía el mismo nombre, poco común pero inglés, que mi abuelo. Nos enteramos después de que papá falleciera. La bisabuela, todos los hermanos de papá y el propio papá dijeron que no lo sabían. Hace unos 90 años los chinos no eran muy bien recibidos aquí. Todavía no lo son, tbh. A lo largo de los años, algunas personas nos han identificado como asiáticos, pero todos tenemos un aspecto muy blanco, incluso el pop no parecía tener como padre a un inmigrante chino de primera generación. Al mirar fotos de su padre, el parecido definitivamente está ahí. Sin duda, la apariencia de muchos resulta bastante similar a la de personas de origen europeo. Aún así, es interesante que algunas personas de China, especialmente en regiones del norte, pueden presentar características inusuales como cabello rubio y ojos azules. A lo largo de la historia, las fronteras han cambiado considerablemente, lo que ha permitido una fusión cultural y genética entre diversas poblaciones. Cuando mi mamá hizo ascendencia, cambió el linaje de toda su familia. Todos habían pensado que eran irlandeses de principio a fin. Resulta que hace como 5 generaciones, un lord escocés metió a algunos niños en su amante inglesa y los envió a Estados Unidos. Entonces no son irlandeses en absoluto, en realidad descienden de la nobleza escocesa e inglesa. Es interesante cómo puede cambiar tu percepción de la historia familiar. La idea de ser irlandeses toda la vida y luego descubrir raíces en la nobleza escocesa e inglesa debe haber sorprendido a tu mamá. A veces, la genealogía revela cosas inesperadas que nadie imagina y redefine nuestras identidades. Es una buena lección sobre cómo la historia puede ser más compleja de lo que pensamos. Lo leí porque tienen más de una tía barra diagonal tío por parte de uno de los padres, así que, estos primos hermanos eran primos hermanos entre sí y también de esta persona. O no he estado en Reddit el tiempo suficiente y un hermano barra diagonal hermana tuvo un hijo. Es un poco raro pensar en cómo se entrelazan las familias. Recuerdo que un amigo hablaba de sus primos y cómo tenían muchos lazos por los distintos hermanos de sus padres. A veces se confunden los términos, pero al final todos son familia. Es fácil perderse en esos árboles genealógicos. Me parece interesante escuchar de cómo cada uno se relaciona y las historias que surgen de esas conexiones. Siempre he sentido que estos matrimonios funcionan bien. Cada uno de ellos obtiene protección legal y financiera y tiene a alguien a quien respetar y con quien envejecer. Es terrible que hayan tenido que hacer esto, pero es bueno que hayan podido encontrar a alguien con quien puedan ser 100% honestos sobre quiénes son. La verdad es que he visto un par de parejas así.
Se ayudan y se apoyan, y al final tienen una relación que parece bastante sólida. Es interesante porque se enfocan en lo esencial y logran una conexión real. No todo es perfecto, pero parece que al menos se entienden a un nivel más profundo. La honestidad en esos casos es clave. A veces, eso es lo que se necesita para que las cosas funcionen. Una vez escuché un chiste, una simpática chica mormona estaba asistiendo a una fiesta y pasándola bien, hasta que llegó alguien con mucho alcohol. Ella se sintió tan ofendida por esto que se vistió y se fue a casa. La historia es interesante. A veces, las diferencias culturales pueden chocar en situaciones sociales. La chica probablemente no esperaba ese ambiente y decidió irse. Es curioso cómo pequeñas decisiones pueden marcar la noche de alguien. La fiesta se torna diferente según las creencias de cada uno. Cada quien tiene su límite, y eso está bien. En realidad, no es raro. Olvidé dónde leí esto, pero la psicología es bastante básica. Ves similitudes en la apariencia física de tus hermanos contigo mismo, lo que te hace sentir físicamente cómodo con ellos y conectado intuitivamente, pero como no creciste juntos, no tienes el you factor. Es interesante cómo a veces la gente siente una conexión con sus hermanos. Mi amigo me contó que se dio cuenta de esto cuando conoció a su hermana biológica. Fue raro al principio, pero se sintió como si se conocieran de toda la vida. Aunque no crecieron juntos, ambos tenían rasgos físicos similares. Eso hizo que la conexión fuera más fácil y menos incómoda. Al final, se volvió un buen vínculo entre ellos. En algún momento los cuatro se dieron cuenta de que estaban casados con la persona equivocada. Se divorciaron y luego se volvieron a casar con la otra pareja. Amigos restantes, esto sucedió con dos parejas del barrio donde crecí. La pareja vivía justo enfrente la una de la otra. Salieron antes de divorciarse o volverse a casar y continuaron saliendo después. Eso me recuerda a un par de amigos que tenían una situación similar. Se conocieron, se casaron y al final se dieron cuenta de que no estaban con la persona adecuada. Al final, se separaron y formaron nuevas parejas con los amigos de sus ex. Aunque fue raro al principio, seguían siendo amigos y todo seguía normal en el vecindario. A veces la vida toma giros inesperados, pero ellos lograron manejarlo. Ella siempre fue la mejor pareja para él y viceversa. Básicamente eran amigos de la infancia inseparables. Realmente no se habla de ello directamente. Fue extraño al principio, pero son tan lindos juntos y si yo fui el trampolín hacia la felicidad de mis hermanas, entonces estoy bien con eso. Parece ser una persona realmente admirable. En ocasiones, muchas personas anteponen su propia felicidad a la de los demás. Es refrescante encontrar a alguien que actúa de manera diferente. Lo siento, hombre. Es revelador cómo muchos de esos comentarios provienen claramente de ti y de tus hermanos. Diré que me reí un poco ante el clip del hombre llorando en la computadora portátil y luego del anciano dándole un cabezazo a su nieta. Sé que debes saber que eres mejor de lo que él intenta hacerte sentir. Y estás protegiendo a tus hijos. A veces necesitamos escucharlo de otros para validarlo. Así que sigue adelante. Es curioso, ya que no tiene contacto con ninguno de sus nietos por sus decisiones. Además, antes de publicar este libro, mantuvo una relación algo tolerante con nosotros. Ahora, su situación se ha vuelto casi desoladora. Honrar a tu hermano no tiene nada que ver con tu abuelo. Una tumba sin nombre no muestra solidaridad con el abuelo, muestra falta de amor y respeto hacia tu hermano. Hiciste algo maravilloso. Es interesante cómo a veces los homenajes no siempre son lo que parecen. Recuerdo que una vez honré a un amigo que había fallecido. No se trataba de impresionar a los demás, simplemente era mi forma de mostrar cuánto significaba para mí. A veces, la forma en que recordamos a los que amamos es más importante que las expectativas de otros. Al final, se trata de lo que sentimos en el corazón. Él también era su maestro. Qué asco por todos lados. Sus hijos iban a la misma escuela y su hija había sido amiga de ella. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, está casado con su maestra de secundaria, y sus hijos tienen su edad, y fueron a la escuela con él. Imagínate ir a la escuela con un tipo, y luego se convierte en tu padrastro unos años más tarde, y luego en el presidente del país mucho después. Es curioso pensar en cómo la vida puede dar giros inesperados. Tener a alguien de tu clase convertido en tu padre adoptivo y, más tarde, en presidente es algo raro. A veces, las relaciones que parecen sencillas se complican mucho.
Imagino que en la escuela nunca pensaron que terminarían en una situación tan peculiar. La vida es así, llena de sorpresas. Siempre hay más de lo que parece en las historias de la gente. Según el artículo, su tío denunció la desaparición de su tía en 1993, y su tío confesó / murió 11 años después, en 2004. No hubo Facebook hasta 2004, y los adultos, no estudiantes universitarios, no comenzaron a usarlo. Hasta varios años después de eso, después de la muerte de su tío. Te damos el beneficio de la duda de que tus padres podrían haberte protegido de los detalles más explícitos de la situación, pero la inclusión de Facebook no tiene ningún sentido en tu historia. Es una situación extraña. Recuerdo que un amigo de la familia desapareció y fue un tema complicado. La falta de información y el tiempo que pasó hicieron que fuera aún más difícil. La llegada de las redes sociales después no ayudó mucho, ya que la gente no sabía cómo usarlas para compartir información. Son historias que se quedan contigo, aunque el pasado no siempre esté claro. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.